Muy buenas noches a todos, les saluda Roberto del Independiente Canadian Newspaper. Vamos a compartir algunas de las últimas informaciones en esta semana turbulenta de represión contra los defensores de los derechos humanos en El Salvador. Desgraciadamente, la dictadura salvadoreña no escatima esfuerzos para tratar de silenciar a la gente que realmente lucha por sus derechos. Este día el tribunal en Opico dejó sin cargos, como lo muestra la publicación de UNIDEC El Salvador. Ellos informaron al transcurso de la tarde de este día que el juzgado de paz de San Juan Opico ha dictado resolución a favor de los líderes comunitarios en el caso La Floresta. Los absuelven del delito de resistencia. Si ustedes se recuerdan, ellos fueron capturados y acusados vilmente de parte de la fiscalía de que habían atacado a los policías con armas punzantes y una serie de cuestiones, ¿no? Lo que no era cierto. Entonces, esos cargos el juez valientemente determinó que no eran válidos y los retiró. Luego pasan a la siguiente etapa con el delito de comercialización de inmuebles o lotificaciones que deberían de, con medidas sustitutivas a la detención. Pero, a pesar de su orden de libertad, la fiscalía este día llevaron requerimientos para acusarlos y ponerles 2 delitos más. El equipo de abogados y técnicos de UNIDEC ha demostrado en audiencia que no existen los delitos que la fiscalía les atribuye falsamente. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta, y para que quede bien claro ante la opinión pública nacional e internacional, que el juez los absolvió del delito de resistencia y que deberían de quedar en libertad con medidas sustitutivas. Sin embargo, la fiscalía, que es todo el mundo sabe en El Salvador que el fiscal de facto es una cuota del cartel de narcos de Herbert Saca. Por eso es que le funciona bien a Bukele, porque lo tiene de la mano, porque ellos saben lo que hacen y cómo los controlan. Entonces viene la fiscalía y se presenta con 2 nuevos cargos. Es increíble cómo abusan de la gente que hace las cosas bien, porque estos dirigentes comunitarios lo único que estaban haciendo era cumplir con algunos requisitos de ley que obviamente hay que hacerlo, pues, como son la medición de terrenos y una serie de cuestiones para ver cómo podían ellos obtener legalmente su propiedad. Hay gente que tiene casas construidas desde hace 20 años y desgraciadamente a los negocios en los que está metido Michel Sol con una compañía constructora, eso hace la cuestión un poco más difícil, porque hoy con tanta llegada de un montón de gente que caminan de la mano con el porcino, algunos llegan solamente por lavar dinero a El Salvador. Recuérdense que El Salvador tiene la moneda estadounidense, el dólar gringo. Entonces eso lo vuelve una atracción de primera para los grandes lavadores de dinero, para los carteles, para la gente que algunas veces opera de mala fe con el Bitcoin, que lo utiliza para cometer fraudes, etcétera, una serie de cuestiones. Yo me recuerdo hace algunos años comenzó una serie de polémicas creo que fue en una de las repúblicas del centro asiático que formaron parte de la antigua Unión Soviética, Azerbaiyán. Ahí funciona una ley impuesta también por alguien parecido a un dictador, y algunas compañías británicas de los Estados Unidos que estaban minando precisamente en ese país hicieron una ley, contribuyeron a hacer una ley en ese país de Azerbaiyán bastante parecida a las regulaciones que se dan en Inglaterra para las monedas, las criptomonedas, pero por supuesto habiendo la posibilidad de tener un dictadorcillo de la mano, porque esas leyes son bonitas para
para montar una fachada de que las cosas se hacen bien, así como costumbre el porcino de Nayib Bukele, que acaba de pasar inclusive una ley anticorrupción, pero nosotros sabemos que esa ley anticorrupción es totalmente falso, es para simplemente lo que acaba de lograr, conseguir los créditos de unos cuantos millones de parte del Fondo Monetario Internacional, y de esa manera va a salvar un poquitito la cuestión de la bancarrota en que está casi metido el país. Pero bueno, en el caso concreto de estos compañeros que ustedes miran, dirigentes, quedaron exentos de los cargos violentos que les achacaba la fachada de la fiscalía, y bueno, ahora tampoco pueden ir con medidas sustitutivas a la casa, aunque correspondía, pero no se dio. Por el otro lado, la fiscalía expuso públicamente a Fidel ahora con el resto de los compañeros de la finca, de los dirigentes comunitarios, de lo que ellos están enfrentando en este momento, y desgraciadamente esos son daños serios porque son especulaciones, son hechos falsos, etcétera. Pero esta fotografía ha circulado por todo el mundo, y donde exponen a todos los compañeros prácticamente de la asociación comunitaria, dirigentes y no dirigentes, y por supuesto pues a Fidel, que es la mejor carta que ellos tienen para acusar de todo lo que sea, lo ponen en el centro. Si bien es cierto, anteriormente a Fidel lo acusaron de fraude, el caso que quedó totalmente desmentido, descargado en 2 procesos que le hicieron en los tribunales, ahora vuelve a la carga la fiscalía contra él, debido a que Fidel, después de haber sido descargado de las acusaciones que le hacían, tomó la iniciativa de hacer todas las denuncias de corrupción al interior de los centros penales, también de las torturas, muertos, en fin, una serie de cuestiones que se dan al interior de los centros penales, y Fidel con sus declaraciones vino a confirmar todo lo que se estaba dando al interior de los centros penales. Queremos decirle y remarcar que nosotros conversamos varias veces con Fidel sobre el tema, e inclusive tenemos documentación sobre los contratos que él tenía firmados en su empresa, y otras notificaciones que él le hizo también a la superintendencia financiera de algunos hoyos que habían en el sistema, y que a nosotros nos sorprendió que inclusive Fidel se los comunicara a la bendita superintendencia financiera, ¿no? A raíz de eso pues lo allanaron la primera vez y no pudieron encontrar mayores cosas. Inclusive tenemos entendido por testimonios de Fidel y otras personas que estaban en la oficina en la colonia Escalón en esos días, inclusive Fidel le fue explicando paso a paso las cosas que ellos no entendían porque no tenían ni idea, porque en realidad en El Salvador no hay ningún tipo de regulación para las inversiones independientes con relación al Bitcoin. Claro, en El Salvador el porcino de Bukele saca una serie de leyes que ni ellos tienen idea de cómo se puede manejar. Por ejemplo, la estupidez de hacer una ley sobre inteligencia artificial. Son tan idiotas que ellos le ponen mayor énfasis para que no vayan a ocupar la inteligencia artificial en contra de ellos. Pero en realidad en El Salvador no existe ni la cercana posibilidad de que de alguna manera la gente del gobierno, ni siquiera los de innovación, porque los de innovación podrían haber algunos muchachos que sí vale la pena, ¿no? Pero la mayoría de gente que trabaja en tecnología integrada en El Salvador para el gobierno son gente que de dedo han llegado por ahí, son incapaces. La prueba de eso está
la millonaria hackeada de documentos que sirve inteligencia de se les ha hecho, ¿no? Y hasta la fecha, dígame, ¿dónde ha habido un capturado por la obtención de esa documentación? Que se hackearon literalmente todos los servidores del Estado en un momento dado, hasta las pantallas, donde pusieron los mismos videos de los cuales Bukele y su gente se entretiene con sus cuestiones, pues. Entonces eso demuestra que esta gente lo único que hace es montar cortinas de humo. Por ejemplo, necesitan esta gente arrestarlos y hacer el gran escándalo en contra de UNIDE. ¿Por qué? Por todas las cosas que se están dando de la minería. Porque Bukele sabe muy bien que la minería ha levantado y unificado al país contra su dictadura. Y la minería, como lo hemos dicho nosotros cantidad de veces a través del Independiente Canadian Newspaper, la minería es el punto de partida para derrocar, para remover a Bukele de Capres, para removerlo de Casa Presidencial, y que para el ejército reconsidere lo que está haciendo, porque se quiera o no se quiera, no todos los soldados, porque muchas veces los soldados ni cuenta dan, ellos solo obedecen orden porque es la manera como los instruyen, los educan, pero hay muchos oficiales que son porcinos, son tipos que han estado adormecidos ahí y que tuvieron suerte de no salir depurados al término del conflicto, pero sí la Fuerza Armada, al darle vuelta a Bukele que tiene que irse, la Fuerza Armada tendrá que ser depurada o desaparecer totalmente el país, porque es un ente totalmente terrorista, agazapado, que ha estado ahí esperando, pero conforme se han venido dando por años, casi 15 años, de venir montando cómo sostener una dictadura, cómo ir desarrollando eso paso a paso para llevarlo ocupando el mismo sistema democrático que teníamos. Entonces la Fuerza Armada es un ente que debe desaparecer del país. El país no entra en guerra con los países vecinos, ni tampoco los países vecinos nos van a invadir. Esa es una gran paja, es una gran farsa, y no hay necesidad de estar malgastando dinero recortándole a educación y a salud para fortalecer la Fuerza Armada. ¿Para qué? Para que reprima al pueblo. Eso es todo. Sin embargo, debe desaparecer, porque la dictadura de Bukele se va, se quiera o no se quiera. Bukele trata de apantallar a la gente, meterle miedo por la cuestión de la minería, que se ha levantado la población salvadoreña indiscriminadamente de las tendencias o razones ideológicas políticas que se tenga. Han hecho ellos todo lo necesario para tratar de contrarrestar eso. Y qué mejor que asustar al muerto, arrestando con acusaciones falsas a la gente que valientemente defiende a los inocentes arrestados y a los presos políticos, porque en esto queremos hacer énfasis. Y UNIDEC, Ivania y Rudy, los abogados más visibles de UNIDEC, ellos son los que defienden a importantes miembros de reos políticos. Ellos defienden, por ejemplo, a Pepe, ellos defienden a Luis y otros de los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, que están detenidos por otra farsa que les montaron también. Entonces, por ejemplo, ese documento que tiene en la mano este individuo de la policía o de la fiscalía que llegaron a la casa de Ivania, ese documento, por ejemplo, es un documento válido de una compañía que ellos tienen,
y en la cual le dan asistencia legal a las personas de alguna manera y no pueden utilizarlo para otra cosa. Sin embargo, muchos documentos, inclusive dinero en efectivo, fueron removidos, incluyendo $500 de la casa, lo cual los porcinos de facto de la fiscalía no deberían de haberlos tomado porque no son parte, entre comillas, del caso de los cuales acusan a UNIDEC y por consiguiente a los abogados de UNIDEC. Tenemos otra información que es bien importante y vamos a compartirlo aquí a ustedes. Es el caso del señor Goches. El señor Goches es el Oscar Armando Goches López Contra. Vamos a publicar la foto porque en alguna medida ya nosotros teníamos esta foto desde hace ratos. Tenemos entendido que el señor vive en los Estados Unidos y él es uno de los que aparentemente no ha aceptado llegar a un arreglo, lo que sea, o no sabemos cómo es que realmente ha estado de acuerdo con la fiscalía, si por presiones o por qué, pero es uno de los dos que reclaman fondos, que supuestamente aquí está la información del señor con todo y su nombre y todo. Esos números de teléfono no existen, ¿ok? Entonces aquí tenemos la información. Este se supone que es una de las personas. Esta información viene de la publicación del bot de ciberinteligencia, ¿no? Que hasta el momento pues está disponible para los medios y para las personas que quieran corroborar algunas cuestiones, ¿no? Entonces, este señor es el señor Oscar Armando Goches López, y si ustedes miran en la parte donde dice país, pues el señor aparentemente vive en los Estados Unidos, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos si realmente la fiscalía lo convenció o qué arreglos tiene con la fiscalía para que se haya prestado para esto. Por el otro lado, hay una señora que no sabemos, estamos confirmando, otra señora de apellido también Goches, pero esta señora Goches, hasta donde nosotros sabíamos, y por eso no vamos a poner la fotografía de ella todavía, porque hay una señora que también reclamaba fondos de parte de Fidel y que no ha querido llegar a un acuerdo con Fidel, pero esta señora fue arrestada por la Policía Nacional Civil y se encuentra detenida en Apanteos por cargos de tráfico de droga. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad, en una de las tantas oportunidades que conversamos con Fidel, la señora nos contó Fidel de que él había parado el recibir dinero de la señora porque le había parecido de que la señora tenía algunos activos ilícitos, porque cómo era posible que al principio había invertido una cantidad relativamente pequeña y al ver los resultados que estaba dando quería invertir una cantidad casi como 3 veces o 4 veces, y la señora no daba ninguna información sobre el origen de los fondos, ni daba también información si ella trabajaba o no trabajaba, y como Fidel pues se sujetaba a las regulaciones que hay en el país y había sido parte de la banca, porque él trabajó en el sector financiero de un banco, y el banco tampoco se ha prestado para acusarlo falsamente de que actuó mal, inclusive para cuestiones de extorsión, etcétera, cuando trabajó para la institución, y realmente nunca ha hecho eso. El caso es que esta señora está detenida por ser miembro de una banda, un grupo que se dedica al tráfico, y Fidel nos dio testimonio
y pruebas de que él había parado pues hacer ese tipo de cuestiones para la señora porque él tenía temor, y ciertamente poco tiempo después pues la señora fue arrestada y se encuentra detenida en Apanteo. Esa es la otra persona que no ha querido llegar a una solución como lo permite el Código Mercantil. Entonces, como eso no se pudo dar, ahora vienen y ahora imagínense una persona que la tienen por tráfico de drogas, por ser un instrumento de carteles. Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar? No podemos esperar que la señora de buena voluntad va a colaborar con la policía, sino que tiene que haber una moneda de cambio por la cual hay que mantener las acusaciones y posiblemente le acortan el tiempo, o por haber colaborado con la policía, una serie de cuestiones la dejan en libertad. Ahora, ¿dónde encaja el señor Goches con la otra persona del mismo apellido? Eso falta por verlo y estamos investigando porque queremos saber realmente cuáles son los nexos, si son parientes, no parientes, a pesar de que los apellidos coinciden. Pero, como es costumbre en nosotros en el Independiente Canadian Newspaper, no mostramos a nadie si no tenemos pruebas, porque no acusamos a nadie falsamente. Así que en el caso del señor Goches vamos a hacer un poquito más de investigaciones. Queremos saber cuál es el vínculo que tiene con la señora Goches. Queremos confirmar de una manera bien exhaustiva si la señora que está en la cárcel detenida, coincide con el apellido, que está detenida por razones de tráfico de droga. Entonces vamos a hacer todo lo que nosotros normalmente hacemos para tener el expediente de la señora y comprobar de que la señora es parte de una banda integrante de tráfico de drogas, y que obviamente en la posición en que ella se puede encontrar al interior del centro penal de Apanteos, y conociendo todas las torturas y todas las cosas que se han dado a conocer a través de los testimonios de Fidel, pues no sería raro que a esta señora la tengan súper condicionada y que la vayan a utilizar en contra de la gente. Ahora, la fiscalía viene y presenta acusaciones que violan la constitución política, y ya que el caso de contra la ONG ha venido a resurgir, y es bueno que todos los salvadoreños conozcamos la constitución, que nos da derecho a muchas cosas, y que el porcino de Bukele, con las cuotas de Herbert Saca como fiscal, quiere simplemente borrar de un plumazo. Están acusando a UNIDEC de que no es una ONG registrada. Ciertamente no es, y no es ni por negligencia, sino que, como bien lo ha dicho Ivania, ellos no han optado por eso porque la Constitución primero dice en el artículo 7: los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier lícito. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. No podrá limitarse ni impedirse a una persona el ejercicio de cualquier actividad lícita por el hecho de no pertenecer a una asociación. Se prohíbe la existencia de grupos armados de carácter político, religioso o gremial. Entonces aquí estamos bien claros de que UNIDEC es totalmente legal en el país. Lo que es ilegalidad es lo que están haciendo los porcinos del zoológico de Nayib Bukele, que están obligando a los empleados públicos de diferentes niveles, tanto a nivel del gobierno central como de los municipios, los están obligando a que participen en acciones proselitistas a favor de los consejos municipales o a favor del porcino, porque si no
serán despedidos o serán trasladados a diferentes lugares como una forma de castigo. Inclusive nosotros hemos tenido acceso a varios memorándum y a otros tipos de bullying que les hacen a los empleados municipales. Por ejemplo, en algunos casos les dicen que son malagradecidos, que todavía, a pesar de que no apoyan al porcino, no los remueven de los puestos que ahí los tienen, y que por qué son malagradecidos, que les están dando una segunda oportunidad, y si siguen no aceptando la segunda oportunidad, bueno, serán removidos o trasladados a otros municipios lejanos a sus lugares de trabajo. Se puede imaginar una persona con el salario mínimo que no llega ni siquiera a los $400, y como en el caso que se ha dado en la Unión, que han trasladado gente a 40, 50 kilómetros de la Unión, de la ciudad de la Unión, mandándolos a lugares un poco lejanos, y esta gente con un salario mínimo, y tener que pagar buses, comida, una serie de cuestiones, es una forma realmente increíble de reprimirlos, de aterrorizarlos y a quererlos condicionar. Sin embargo, no han logrado hacerlo. Por ejemplo, en la Unión, la alcaldesa tiene inclusive trollers que acosan sexualmente a las mujeres, las denigran, las minimizan, las tratan muy mal, las trasladan a lugares que no deben, inclusive llegan a situaciones de que las acusan hasta de ser pareja de X empleado, y es totalmente falso. Es únicamente una forma de denigrar a las mujeres. En la Unión es un caso increíble, patético de la señora alcaldesa, que por cierto le ha puesto candado, imitando al mayor porcino de Nayib Bukele. Le ha puesto candado a todas las cuestiones que hace, todas las resoluciones que toma el Consejo, los salarios, los créditos, etcétera. Todo lo que hace el Consejo, ella lo tiene con candado, y aquellos concejales que no caminen bien de la mano con ella, pues están amenazados de ser sujetos a una serie de cuestiones. Entonces, volviendo al artículo 7, ustedes, todos salvadoreños, libres de reunirse como quiera, donde quiera y a la hora que sea, sin llevar los fierros en caso de una insurrección. Pues no se puede andar armado, porque eso sí es prohibido. Pero, y ahora mucho más, porque el porcino tiene miedo hasta de las ondillas que pueden cargar los salvadoreños, porque sabe que la población lo está detestando por la cosa de la minería, y por eso estaba de joder y joder a otra gente. Entonces, en el artículo 8 dice: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni a privarse de lo que ella no prohíbe. La ley no manda que no se puede protestar en contra de la minería, ni a privarse de lo que ella no prohíbe. La ley no prohíbe, ni manda, la ley no manda protestarse, ni prohíbe que se proteste. Por lo tanto, las protestas contra la minería, las protestas contra las capturas ilegales, las protestas por la libertad de la gente inocente deben de seguir. Las protestas exigiendo la renuncia del porcino de Nayib Bukele deben continuar. Las protestas por los abusos de poder, asesinatos, secuestros de gente inocente deben de seguir. Las protestas en cualquier medida demandando que se esclarezcan los crímenes cometidos por el porcino de Nayib Bukele desde que comenzó su mandato deben continuar. Las protestas y demandas para que hable bien claro qué ha hecho con el dinero del Bicón que se ha robado y que los ha puesto a nombre de él en las cuentas precisamente de moneda, también son válidas. La ley no prohíbe que se le demanden cuentas al porcino de Bukele, aunque él ocupe la misma ley que viole constantemente para ponerle candado por 7 años. Eso no es dado por la ley, pero los salvadoreños tienen derecho a demandar todo aquello que va en contra de la ley. Bukele no puede silenciar a los salvadoreños, ni mucho menos seguir persiguiendo impunemente a los defensores de los derechos humanos.
En el artículo 9 dice: nadie puede ser obligado a realizar trabajos o prestar servicios personales sin justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo en los casos de calamidad pública y en las demás señalados por la ley. Por lo tanto, usted que trabaja en las alcaldías y que le están diciendo, si no vas a un acto de proselitismo a favor del porcino o a favor del alcalde del municipio, vas a tener que trabajar el fin de semana. Eso es contra la ley. El artículo 9 lo deja bien claro. Usted tiene derecho a rechazarlo y usted tiene que aprender a empoderarse de la Constitución. Muchas gracias por los comentarios, gracias. Nos están llegando al teléfono. Muchas gracias. Les agradezco si nos pueden ayudar a compartir un poquitito la emisión, por favor. Luego en el artículo 10 dice, la Constitución dice, la ley no puede autorizar ningún acto o contrato que implique la pérdida o irreparable sacrificio de la libertad o dignidad de la persona. Tampoco puede autorizar convenios en que se pacte proscripción o destierro. Fíjense bien, la ley no puede autorizar ningún acto o contrato que implique la pérdida o el irreparable sacrificio de la libertad o dignidad de la persona. ¿Se recuerdan el porcino, el día que hicieron el circo de juramentarlo como dictador? Que le pidió a los idiotas que levantaran la mano y juraron por lealtad y el sacrificio y todo eso. Bueno, ahí está, el artículo 10 lo prohíbe. Lo prohíbe rotundamente, así es que los que fueron idiotas esa vez, bueno, apéguense a la ley si están arrepentidos y olvídense que hicieron ese juramento tan tonto y se pusieron al servicio como esclavos del porcino de Nayib Bukele. Y la ley continúa y obviamente el artículo 11, por ejemplo, dice: ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y posesión, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oído y vencido en juicio con arreglo a las leyes, ni puede ser denunciada a veces por la misma causa. Y a Fidel Ustambá de Joder y Joder, no solo una vez, dos veces, y ahora van con la tercera. Y entonces nos damos cuenta que el porcino de Bukele monta su circo, monta sus cuestiones, y con estos hechos lo que él pretende es simplemente distraer la opinión pública. Y a él no le importa que esta gente pase detenida 2 años, como mínimo. Como no le ha importado tener detenidos a los compañeros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. No le ha importado tener detenido a Iresi. No le ha importado detener a otros compañeros, a otra gente que son víctimas inocentes, que tienen cartas de libertad. Sin embargo, no los dejan libres porque el porcino los quiere tener detenidos, porque es un gran negocio tener a la gente en las cárceles. Ese es el negocio de Bukele, y el negocio de Bukele va a llevar a que va a tener gente delincuente en el país, los va a tener hospedados y recibiendo alguna plata del extranjero, de los gobiernos que los manden, especialmente los Estados Unidos, y él hace su plata bien tranquilo, sin importar los costos que realmente tenga el país, mientras él sigue enriqueciéndose. Entonces vemos que el artículo 11 sigue y dice: la persona tiene derecho al habeas corpus cuando cualquier individuo o autoridad restrinja ilegal o arbitrariamente su libertad. También procederá el habeas corpus cuando cualquier autoridad atente contra la dignidad o integridad física o moral de las personas detenidas. Artículo 12. Toda persona a quien se le impute un delito se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa. Pero vemos que el porcino de Nayib Bukele lo que hace es, la fiscalía expone a la gente, la fiscalía le toma fotos, se los pone al frente a los periodistas, y esta gente ante la opinión pública quedan como ¿qué? Quedan simplemente como culpables. Quedan como culpables y
han sido declarados culpables por la opinión pública, la manipulación de la cual hace el porcino de Nayib Bukele para criminalizar a gente inocente. Esto debemos de ser bien claros, que no podemos permitir estos tipos de abuso. Los salvadoreños debemos de combatir este tipo de cuestiones porque no debemos de aceptarlo. En otros hechos que se han dado, ahora estaba Eugenio Chica, fue llevado a los tribunales, al Centro Judicial Isidro Menéndez, y muy valientemente, de una manera muy pero muy fuerte, denunció que era un reo político de Bukele, que exigió la libertad de los reos políticos, y el sistema, se quiera o no se quiera, el sistema represivo no los puede silenciar. Esos políticos de Bukele. ¿Es persecución política? Esta es una persecución política. Hágame el favor de salir para afuera, por favor. Soy inocente, soy preso político de Bukele. Libertad a los presos políticos. Ya no pueden pasar. Ya no pueden pasar. Los presos políticos de Bukele. ¿Es persecución política? Esta es una persecución política. Hágame el favor de salir para afuera, por favor. Soy inocente, soy preso político de Bukele. Libertad a los presos políticos. Ya no pueden pasar. Ya no pueden pasar. Hemos visto a Eugenio Chicas de una manera muy valiente denunciar las atrocidades del régimen. Él realmente es un reo político, es un preso político, y también exige la libertad de los otros compañeros detenidos, porque en el país no debería estarse dando esta situación más. En el país no deberíamos de tener más reos políticos, nunca debería de haber existido esa represión. Sin embargo, este tipo porcino de Nayib Bukele, ahí lo pueden ver ustedes, en la época en que llegaba a lamberle los pies a la gente del mercado, con los vendedores en el centro de San Salvador, y ahora lo que hace es violentarlos, sacarlos, algunos de ellos hasta meterlos presos, y a la mayoría le roban la mercadería, se las confiscan porque nunca vuelven a recuperar todo lo que perdieron, porque muchas veces los tiran a la calle, al piso, al asfalto, le pisotean no solo su venta, sino que su dignidad, como gente pobre que trata de vivir precisamente con dignidad. Pero en el país, ¿qué es lo que se da? El porcino de Bukele no ofrece ninguna opción de solución para ello, sino que simplemente ocultar la pobreza, la necesidad de la gente. ¿Y qué es lo que hacen los del CAN? Los del CAN se han convertido en la Gestapo, en una Gestapo musulmana del porcino de Bukele, que reprime a la gente. Entonces no podemos permitir que ese cerdo que ustedes miran en la fotografía, como buen manipulador, como buen farsante, después de haberle andado hasta besando los pies a los vendedores informales en el centro, de venderle falsa idea, ahora venga y comienzan a pisotearles la dignidad, a pisotearles el futuro, a pisotearles el sustento diario. Eso no puede continuar. Los salvadoreños tenemos que tomar otro tipo de medidas de resistir. Ya nos dimos cuenta que la constitución política nos da el derecho tanto a la asociación libre como a la protesta.
Ya hay organismos internacionales que están siendo parte activa de las denuncias en contra de Nayib Bukele y su régimen de excepción. Amnistía Internacional, por ejemplo, ha pedido que se respeten los derechos humanos, que se respeten a los defensores, promotores de los derechos humanos. Hay otros organismos internacionales, incluyendo la Cruz Roja Internacional, quienes han visitado y han estado al tanto de lo que sucede con Pepe, Atilio, Luis y los otros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, que por cierto vamos a sugerirle a los compañeros dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz que le cambien el nombre a la Alianza Nacional y que le pongan Alianza Nacional El Salvador sin paz, porque ya no hay paz en El Salvador y es necesario cambiarle un poco el nombre y que refleje la realidad de lo que el porcino ha convertido el país. Y la realidad es que Amnistía Internacional, la Cruz Roja Internacional, los derechos humanos de las Naciones Unidas y otros organismos importantes, el Congreso Vasco, gente parlamentaria de la Unión Europea, parlamentarios canadienses, organismos en Canadá, en los Estados Unidos, en fin, en diversas partes del mundo, exigen al gobierno de facto, porque es un gobierno dictatorial de Nayib Bukele, que respete los derechos humanos, que respete a los promotores y defensores de los derechos humanos. Tenemos una pregunta de este señor o una persona que está bajo la cuenta que se llama Serge Luis Carr. Dice, ¿a qué llegaba? Dijiste, no sabemos a qué se refiere, posiblemente algo de lo que hemos estado hablando. Si quieren recopilar un poco lo que hemos estado conversando, ser más específico, agradecemos lo pongan en los comentarios. Entonces, y si un poco más tarde o temprano a primera hora vamos a estar haciendo nuevamente vamos a estar retransmitiendo a través de Rumble, Twitch y unos 5 perfiles en Facebook y como 60, 80 grupos diferentes también en Facebook. Por supuesto, la página del Independiente Canadian Newspaper en Facebook y el independiente.ca, donde pueden encontrar recopilación de videos, etcétera, de todo lo que nosotros hacemos como medio. Decíamos que Amnistía Internacional exige ahora, como otros organismos, el respeto a los derechos de los que promueven la defensa de los derechos humanos y defienden a las personas inocentes. Eso es un derecho y la misma Constitución salvadoreña en el artículo 7 otorga el derecho a la libre asociación. No hay necesidad de registrarse como ONG, aparte que ahora con el régimen del porcino de Nayib Bukele, esa dictadura, dígame, ¿quién va a pedir un registro si saben que Nayib Bukele va a bloquear eso? Ellos no van a permitir los registros. Inclusive nosotros sabemos que algunos medios de comunicación como radios que dependen de las licencias los tienen condicionados a que si se ponen demasiado antigobernistas les cortan, les paran, no les renuevan la licencia y ahí hay inversiones de miles de dólares. Entonces también entendemos que no pueden exponerse, son muy pocos los valientes como la UCA y otros medios, la ISUCA, que informan. Entonces esos medios también nosotros debemos de apoyarlos en El Salvador, porque necesitan el apoyo de la audiencia y aquellos comerciantes independientes y a los empresarios que no dependen del porcino de Nayib Bukele,
deben de apoyar los medios con publicidad para poder mantener esa voz de libertad, esas voces de protesta, esas voces de denuncia que benefician al pueblo salvadoreño en la búsqueda de recuperar su libertad, como por ejemplo guaregilatravel.com, que nos proporciona publicidad, así como hay otras compañías que ustedes las pueden encontrar en la página del independiente.ca, que no tienen ningún problema con la dictadura, sino que apoyan la libertad de expresión, y eso ustedes también deben de apoyar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a seguirles informando sobre los últimos desarrollos que se vayan dando con relación al caso de UNIDEC y otros casos importantes. Por ejemplo, el hecho de que dentro de algunos días, hoy en marzo, se va a dar la otra audiencia, también ilegal, pero ahí la está montando contra los 5 ambientalistas de Santa Marta, del cual, por cierto, Eugenio Chicas es un testigo muy, pero muy clave en todo el caso, y nosotros creemos, como la mayoría, de que una de las razones por las cuales está detenido es para entorpecer de que pueda declarar a favor de los ambientalistas como estaba programado. Entonces esperamos vernos en nuevas emisiones y estar pendiente de nosotros, que tanto de @ el Independiente en X, anteriormente Tweet, y estamos también como el Independiente Canadian Newspaper en Facebook. En Rumble estamos el Independiente CN, y en Twitch estamos también como el Independiente CN. Muchas gracias y esperamos estar en nuevas emisiones en los próximos días con ustedes, y nos vemos hasta la próxima. Feliz noche.